Muy bien. Estimados aprendices, muy buenas tardes, noches. Son las 5:35, pero se ve tardecito noche. Bienvenidos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Qué bueno que se conecten. Unos que están aquí, está Margot acompañándonos y también está Viviana. A ustedes dos un saludo muy especial. Gracias por unirse a este ejercicio de la sesión del día de hoy, que recordemos que es virtual, por lo tanto, muchos, en razón del trabajo, del estudio, de sus actividades, no alcanzan a entrar a la sesión, pero mañana, antes de mediodía, van a encontrar las indicaciones correspondientes, la grabación de lo que hagamos el día de hoy. Entonces, no hay lío. Lo importante, seguramente para todos los que se conectan, es que sigan las indicaciones, porque hoy vamos a dejar una tarea especial que requiere desarrollarse tal como la voy a pedir. Entonces, bueno, bienvenidos primero a este curso de técnicas en ventas. Recuerden que ustedes se matricularon en el Centro Agroecológico y Empresarial ubicado en Fusagasugá, Cundinamarca. Esta es nuestra tercera sesión y ustedes pertenecen a la ficha 337-75-72. Bueno, bienvenida Margot, bienvenida Viviana, quien les habla Napoleón Méndez Chacón. Hoy es martes 18 de noviembre del año 2025 y se nos está yendo el año lentamente. Como siempre, yo les hago llegar a ustedes la agenda de la sesión, que es muy importante que la revisen, que la tengan en cuenta. Mientras estoy hablando, seguramente ustedes la están recordando, porque para entrar a la sesión, el enlace está colgado en los anuncios y allí, pues obviamente, les coloco todos los temas para que ustedes sepan qué vamos a hacer, para dónde vamos, qué buscamos y ustedes hagan seguimiento de la sesión. Realmente quiero que sepan que esto se hace con mucha responsabilidad, con mucho compromiso para ustedes, para que lo puedan vivir, para que lo puedan entender. Y por eso nuestro canal de comunicación es el chat. ¿Listo? Margot, Viviana, el chat. Ustedes pueden participar, ustedes pueden preguntar, ustedes pueden integrarse, complementar, cuestionar, tomar posición. O a veces yo les digo consulten y ustedes hasta donde sea posible, pues entiendo que Viviana está movilizándose en transporte público, entonces más difícil, de pronto el internet no llega tan claro, pero para Margot, seguramente contigo sí lo podemos hacer, que en algún punto si les digo consulten, pues bien, si no, no pasa nada tampoco. La idea es, por supuesto, exacto Viviana, muy bien, la idea por supuesto es que cuando ustedes participan, alimentan, ayudan, aportan, pero también estoy muy pendiente para dinamizar este ejercicio virtual, para que ustedes se den cuenta que sí vale la pena estudiar virtual, que aquí de lo que se trata es que ustedes allá a la distancia, pues obviamente yo no permito por ahora video, porque el video ocupa el ancho de banda y entonces nos puede generar problemas, se cae la llamada, en fin. Pero lo ideal sería tener todas las condiciones tecnológicas para podernos ver, para poder conversar, para que tuviéramos un espacio de mayor intercambio en donde ustedes, por supuesto, son protagonistas de su propia formación. Pero bueno, bien. En ese sentido, entonces hoy tenemos unos objetivos. Como siempre hay objetivos. El primero, vamos a identificar aspectos éticos y legales de las técnicas de venta. Recuerden que en las dos sesiones anteriores se ha hablado de algunos aspectos relacionados con las técnicas de ventas. Hoy hablaré de esos aspectos éticos y legales. Otro objetivo es definir y establecer la importancia del cierre de ventas. Vamos también a identificar los pasos para un cierre de ventas. En el punto número 4 vamos a comprender qué son las ventas a ida. En el número 5 identificar las ventas por spin. En el número 6 vamos a reconocer esas diferencias entre AIDA y SPIN. De hecho, voy a explicar algunos elementos, pero ustedes van a tener una tarea muy interesante que les va a permitir recordar, afianzar, profundizar y presentar esta metodología de ventas a través de estas palabras que suenan aquí como raro, pero que las vamos a entender porque son acrónimos, AIDA y SPIN. Bien. Vamos a orientar sobre las evidencias de la semana y vamos a resolver dudas e inquietudes. Es decir, estos son los objetivos del día de hoy. Al final, espero que estos conceptos queden claros, que ustedes comprendan perfectamente lo que vamos a decir,
pero también para invitarles a que ingresen al material de apoyo para que lo revisen, lo lean, lo tengan presente, lo manejen bien y puedan complementar su formación de tal manera que puedan resolver las evidencias que están programadas para esta semana. Así que estos son los objetivos. ¿Están claros, Viviana? ¿Están claros, Margot? Por favor, ahí en el chat colóqueme un número 2 y sé que están claros, que ustedes entienden qué vamos a hacer el día de hoy. Sí, gracias, Viviana. Margot, ¿estás ahí? Margot, ¿estás ahí? Aló, Margot, ¿estás ahí? Viviana está movilizándose y agradezco ese esfuerzo, Viviana, muy bien. Margot por ahí me dijo, pero vamos a ver. Bueno, Margot a la 1, Margot a las 2. No voy a insistir. Eso, válida. Me encanta. Bien, listo. Perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y entonces comencemos. Miren, realmente nosotros debemos pensar que cuando vendemos hay algo legal, muy importante, Margot, muy importante, Vivian. Porque cuando las cosas se hacen de manera legal, ustedes se protegen y protegen inclusive a la empresa y se protegen de demandas y se protegen de cualquier tipo de problema. Cuando uno vende, debe vender legal. De ilegal, nada. Por debajo de cuerda, nada. Porque finalmente, cuando uno se enfrenta a las personas conocen, saben, no, la idea no es engañar, sino ser absolutamente legalistas con lo que uno hace. Y en ese sentido, decir las cosas de una manera veraz, sincera. Miren que en Colombia ha habido penalizaciones por publicidad engañosa, porque decimos mentiras para convencer a las personas y las personas, perdónenme la expresión, que no son bobas, entonces demandan porque dicen, un momentico, aquí me dijeron que esta crema me desmanchaba la cara. A mí me dijeron que este aparato me permitía oír de aquí hasta Santa Marta y eso es falso. Entonces, muy importante cuando uno está hablando de técnicas en ventas, decir la verdad. Y si hay un contrato de por medio, leer la letra pequeña, la letra grande, los términos, el inicio, el fin, la manera, el protocolo, todo. El contrato, eso tiene que ser un ejercicio legal. Y fíjense que a veces uno vende cosas al menudeo, el contrato es como ese recibo de pago, que certifica que pagó un dinero y que recibió un producto o recibió un recibo, que ahora tiene un recibo o una factura, ¿no es cierto? También sabemos que dentro de lo legal la protección de datos. Entonces, ni ustedes ni yo podemos usar los datos para vender los datos, para entregar bases, para que otras personas comercialicen con esos datos. No, no, no. Lo legal es la protección de datos. Hay una ley que ampara los datos, ¿no? Tampoco uno puede colocar en un contrato cláusulas que vulneren derechos de nadie. Nosotros no podemos vender y que haya letra pequeña que perjudique al comprador y que nos beneficie a nosotros. Nada, por eso les digo, esto es legal. Y también recuerden, y les voy a invitar a ustedes a que averigüen en qué consiste el derecho de retracto. Atención a esto, averigüenlo. ¿Qué es el derecho de retracto? Que en palabras más, palabras menos, aunque no corresponde, digamos, literalmente para el ejercicio de hoy, es que todos cuando compramos algo, sea producto, sea servicio, tenemos unas horas, un tiempo para retractarnos. Y cuando nos retractamos dentro de ese tiempo, nos tienen que devolver el dinero. A veces nos presionan y compramos algo. Después de que lo compramos, llega la notificación al correo o llega el recibo, la factura, y nosotros decimos, oiga, ¿yo para qué compré esto? No, no, yo no lo necesito. Y cada uno tiene un derecho de retracto. Entonces las empresas no pueden venir a decir, no, 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 usted ya lo compró de malas. No, ese tipo de respuestas no existen. Hay un derecho de parte de los compradores para decir, no me interesa, no lo necesito, no estoy de acuerdo, pero les invito a leer esa ley. Hasta aquí este concepto está claro. Margot y Viviana, colóquenme un número 3 ahí, por favor, y yo, para saber que está claro estos conceptos. Desde el punto de vista legal, esto es importante. Y si ustedes están, gracias, muy bien, Margot y Viviana, si ustedes están detrás de un mostrador, si ustedes están detrás de un escritorio, si ustedes venden por teléfono,
si ustedes tienen clientes permanentes, si los clientes son personas naturales o son empresa. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta porque nadie puede perjudicar a otro. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, lo ético, miren, mientras lo legal, atención a esto, mientras lo legal me protege de demandas, lo ético me permite a mí crear confianza, lo ético es lo bonito, lo ético es el nivel de confianza que yo gano, el nivel de conocimiento, voy a decirlo de esta manera, el nivel de intimidad que uno puede tener entre un comprador y un vendedor. Y entonces, en ese sentido, en lo ético, es lo que me permite a mí acercarme al punto de fidelizarme con la empresa, volver, querer volver. ¿Por qué? Porque la empresa que me vendió es chévere, es agradable, genera calidad, genera protección, tiene garantía, tiene seguros. Es decir, que cuando una empresa vende algo, está vendiendo además su imagen corporativa. Ojo con esto, lo que conocemos o lo que se conocía antes como el goodwill y que hoy en contabilidad se conoce como el know-how, es decir, la imagen. Y en ese sentido, cuando hablamos de lo ético, es que seamos transparentes, es que nos enfoquemos en la necesidad realmente del cliente y no le vendamos porque sí, eso es muy feo. Respetar al cliente, es decir, entender que está en su proceso de conocimiento y ni nos burlamos, ni le molestamos, ni le fastidiamos nada. Que todo lo que ocurre entre nosotros está en el escenario de la privacidad y de la confidencialidad, ¿no es cierto? Porque lo que nos interesa es construir confianza. Entonces, este concepto de la ética, insisto, es para generar un buen posicionamiento de nuestra empresa con el cliente. Es un buen posicionamiento de la marca con el cliente. Entonces, por eso, si me permiten decirlo así, a veces cuando compramos productos chinos, como que eso no nos genera mucha confianza. Prefiero comprar un poco más costoso porque conozco una marca que me genera respaldo, calidad, servicio postventa, actualización, información. Y eso tiene un precio. Y a veces por eso dicen que lo barato sale caro. Entonces, estos dos conceptos, Viviana y Marco, son como ese preámbulo fundamental para decir que si ustedes están en este escenario de las técnicas en ventas, siempre por favor actúen con legalidad, siempre por favor actúen con confianza, con, con la ética, con la moral, sea uno honesto, chévere, agradable, simpático, pero a la vez que trabaje con mucha transparencia, porque la gente nos va a recordar así. Pero si somos malos, la gente nos va a recordar así. Pero les voy a decir más. Cuando la gente nos recuerda, si somos buenos, pues la gente lo repite algunas veces, no tanto. Pero cuando uno es malo, cuando el producto es terrible, cuando lo atienden mal, el cliente se lo dice a 5 y esos 5 otros 5, porque sí les voy a decir, y ustedes lo saben muy bien, el chisme vuela, el chisme es como una bomba, ¿no es cierto? Eso se dispara para todos lados y se multiplica muy rápido. Entonces, mi primer punto de esta noche es decirles, ojo, trabajemos con legalidad y con ética. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, coloquemos el número 4 ahí, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a trabajar de esa manera. Listo, Viviana, muy bien. Avancemos. Ahora pensemos en el cierre de ventas. Yo sé, nosotros en las sesiones anteriores hemos hablado de ese concepto y entonces aquí me interesa muchísimo saber, gracias Marcos, muy bien, me interesa saber que nosotros a lo largo de este curso estamos desarrollando, digamos, toda una metodología, toda una teoría sobre las ventas. El tema que nos corresponde hoy es el cierre de ventas. Y entonces yo entiendo, ustedes por favor me corrigen o amplían o complementan lo que voy a decir, pero en realidad cuando uno acompaña a un cliente, cuando tiene una necesidad específica, nuestra labor, Viviana, nuestra labor, Marco, es informar, orientar, ayudar, asesorar, explicar, volver a explicar
tener tiempo para el cliente, acompañar su proceso, resolver sus dudas, sus inquietudes, sus objeciones. Esa es nuestra labor. ¿Y qué es lo que ocurre con todo eso? Es que queremos que nuestro cliente tome una decisión. Y la decisión esperamos que sea favorable para nuestra empresa y compra. Pero nuestra labor fundamental, Margot, Viviana, es ayudar, acompañar. Es dialogar y comunicarnos con el cliente para que esta persona vaya ganando confianza en virtud de la manera como nosotros lo abordamos, le explicamos, le decimos. Entonces, el éxito, claro, es la compra. A nosotros nos miden por la compra, pero nos debieran medir por nuestra capacidad de acompañamiento. Esa vocación, ese estilo, esa elegancia, ese gusto, la expresión oral, la manera como hablamos, como explicamos, como orientamos, cómo resolvemos las dudas. Ese es el cierre de ventas. El cierre de ventas, pues evidentemente es la compra, pero detrás de la compra, todo el esfuerzo que nosotros hagamos para informar, convencer y hacer que la persona seleccione nuestro producto y lo compre, ese es un gran esfuerzo y ese es un trabajo que debemos hacer. Espero que ustedes lo tengan claro. Si lo tienen claro, colóquenme el número 5 ahí, por favor. ¿Está claro? Ese ejercicio de acompañamiento, ese ejercicio de información, eso que nosotros hacemos por nuestro cliente. Muy bien, Viviana. Entonces, en ese cierre de ventas, ¿no es cierto? La idea es que todo lo que nosotros hagamos, que es nuestro esfuerzo, se convierta en un resultado. El esfuerzo es algo, bueno, voy a decirlo así, pero suena como raro, pero el esfuerzo es saludar, orientar, apoyar, bienvenido, siga, siéntese, venga, conversemos. ¿Bien? Ahora bien, cuando nosotros logramos vender, estamos validando un proceso. Porque como hacemos el proceso, la tarea, la ruta, si logramos vender es porque nuestro proceso y nuestra ruta es bueno. Entonces, siempre que generemos una venta, genial, maravilloso, chévere, pero se trata también de evaluar lo que estamos haciendo para cumplimiento de las metas. En la medida en que nosotros cerremos una venta favorablemente, fortalecemos una relación con el cliente. Eso supone fidelización. Ojo, fidelización. Y la fidelización, hablamos de fiel. Es un cliente que se queda con nosotros. Es un cliente que sabe quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera entregamos un producto, qué tipo de garantía, cómo son las características del producto o del servicio. Y entonces, qué genial que a partir de ese proceso de ventas, de lo que yo estoy haciendo, según las dificultades, porque las tenemos, según los problemas, porque los tenemos, según las objeciones, porque aparecen, según las diferencias que puedan surgir, siempre tendremos aprendizajes. Entonces, ustedes en sus procesos de venta, traten de memorizar cómo funcionó, qué pasó, dónde se equivocó, dónde reforzó, dónde le gustó más al cliente, cuál fue la idea con la cual el cliente se quedó cuando ustedes explicaron. Entonces, la idea es lograr que con nuestro ejercicio final, el cierre de venta sea una fidelización, que la gente se vaya tranquila, confiada, segura de que nuestro producto sí vale la pena. Muchas veces ustedes, Viviana, Margot, yo, con mi esposa, después de recibir un producto, sea en un restaurante, habiendo comprado un producto, uno sale, lo ensaya y decide volver o no volver. En un restaurante uno decide no volver. Y es porque a lo mejor el producto no estaba bueno, o porque la atención no estaba buena, o porque las mesas no estaban elegantemente vestidas, o porque el lugar estaba muy oscuro, muy frío, o porque había demasiado sol, o porque faltaba ventilación. Todos hacemos eso. Y lo que tenemos que hacer ustedes y yo en un proceso de ventas es lograr fidelizar. Y la fidelización es que la persona esté fiel con nosotros. Y está fiel con nosotros porque nosotros generamos confianza, porque nosotros generamos respeto, porque nosotros generamos información, porque nosotros generamos compañía.
Ese es el verdadero cierre de ventas. Que la persona se vaya, nos apriete la mano, muchas gracias, usted es una persona maravillosa, es sensacional lo que usted acaba de hacer, me gustó cómo me atendió, etcétera, etcétera. Pero para eso prepárense, para eso aprendan a hablar, a expresarse, a conquistar al cliente en el mejor sentido de la palabra. Y bueno, yo estoy hablando con mujeres, Viviana y Margot, y que ojalá ese ejercicio de ventas sea porque ustedes son inteligentes, porque ustedes hablan muy bien, porque se expresan de la mejor manera, porque atienden, porque complementan, porque orientan, porque explican, porque hacen demostraciones, etcétera. Y no por la belleza y demás. Ahí hay profesionalismo. Y en ese profesionalismo es que la gente se va, pero vuelve. Se va, pero confía. Se va, pero lo recuerda. Se va, pero pregona sobre la empresa en la cual ustedes están. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por favor, colóqueme una letra S. Letra S. Vamos bien. Bueno, cierre de ventas. Vamos bien. Muy bien, Viviana. Exacto. Ahí está Margot, que también nos está acompañando. Y entonces miremos cómo cerrar una venta. Pues aquí hay varios elementos que debemos considerar. Y lo más importante, pues es manejar objeciones. Bueno, Viviana, no puedes escribir, pero si lo puedes hacer, chévere, que es una objeción. Y Margot, que estás escribiendo ahí, la que pueda escribir, que es una objeción. ¿Qué es una objeción? Me parece que en la sesión anterior les hablé del tema. ¿Qué es una objeción? La que se acuerde, un obstáculo en la venta, un problema, ¿no es cierto? Una diferencia, algo que pierde el equilibrio, tiene que ver con el precio, con el color, con la forma, con la atención, con el tamaño. Esos son los obstáculos, con el precio, con la forma de pago. En alguna oportunidad entro a algún lugar, ya me siento y les digo, ¿puedo pagar con tarjeta? No, señor. Si tiene transferencia y si no la tengo, el cliente se va. En otra oportunidad, entro a otros más y le digo, ¿qué modo de pago hay aquí? Dijo el que usted tenga, con muchísimo gusto. Y entonces yo dije, oiga, qué genial que le respondan a uno de esa manera, ¿no es cierto? Que le respondan a uno diciéndole que todo está listo. Entonces, el cierre de ventas tiene que ver con objeciones. Cuando la gente tiene dificultades y tiene problemas y nosotros le respondemos bien, salvamos la objeción y estamos cerrando una venta. Y entonces, también hay que reforzar los beneficios. ¿Cuál es el valor agregado de lo que nosotros estamos vendiendo? Así también se cierra una venta. Le agradezco que usted haya venido. Recuerde que este producto es así, así. Recuerde que usted puede contar con nosotros, que usted puede llamar a esta línea, que usted puede escribir al WhatsApp, que todo eso hay que decir, porque son valores agregados. Cuando uno cierra ventas, entonces uno también puede ofrecer soluciones personalizadas para cada caso. Me estoy imaginando, Viviana, que con estos aparatos como los audífonos, por ejemplo, eso debe existir seguramente, y hablo un poco desde la ignorancia, pero dentro de lo que he visto, debe existir una cantidad muy variada de referencias que permitan que uno se pueda acomodar de una forma mejor al audífono. Audífonos temporales, audífonos permanentes, la misma frecuencia del audífono, cómo puede uno regular el sonido que recibe. Entonces, a mí me parece muy interesante que hay empresas que ofrecen muchos y con tecnologías diferentes, me está diciendo Viviana además, ¿sí ves? Y entonces qué genial cuando a uno le ofrecen una cantidad de posibilidades y entonces uno dice, yo le puedo tener una solución personalizada. Cuénteme su caso, cuál es su situación, cuál es su problema, en qué momento, te lo estoy hablando a ti, Viviana, específicamente, ¿no es cierto? Margot, no me acuerdo en qué negocio estás, Margot, no me acuerdo en qué negocio estás, ¿vale? Si me lo dices, voy ayudando porque voy dando ejemplos con ustedes mismos. Entonces, en el caso de Viana, imagínate una persona adulta, 65 años. Ah, chiras, muy bien, chévere, me encanta. Entonces, una persona, para el tema de Viviana, una persona que tenga muchas dificultades auditivas, pues en la medida, perfecto, bien, Margot, gracias por la información porque eso ayuda para el ejercicio que estamos haciendo. Y entonces uno dice,
Hay que vender soluciones personalizadas. El audífono a la medida, con la frecuencia, con la calidad, dependiendo para qué lo necesita la persona, cómo lo va a usar. Eso es interesante. En el caso tuyo, Margot, que está vendiendo achiras y productos comestibles típicos, eso también genera respuestas personalizadas desde el tamaño, el sabor, la región. Entonces, cuando una persona está viajando, cuando una persona hace turismo, cuando una persona está visitando lugares nuevos, pues nada mejor de un lugar como mostrar su gastronomía, qué se dedican, cuál es su plato típico, qué es lo que les gusta comer, pero también qué es lo que hacen mejor, en fin. Entonces, por eso uno tiene que conocer su negocio. Atención a eso, Margot, y atención, Viviana. Hay que conocer su negocio, conocer muy bien su producto, ya lo hemos dicho. Y la idea es guiar hacia la decisión de la persona. La idea es avanzar, mostrar resultados, mostrar testimonios, de tal manera que uno va viendo en esa psicología en qué momento uno puede establecer una ruta directa hacia el cierre de ventas. En 5 minutos hay que conocer al cliente. Claro, hay productos, aquí hay unos productos diferentes. Mientras Viviana está vendiendo audífonos que tienen un costo elevado o generoso seguramente, pues las achiras son consumo masivo. Entonces, ahí hay un elemento significativo porque una persona que necesita un audífono sabe que tiene que invertir un dinero significativo también. Y entonces tiene que cuidarse buscando garantía, respaldo, reconocimiento, testimonio, trayectoria, historia, etc. Mientras en el caso de Margot, pues voy a decir que muchísimas personas conocemos las achiras, muchísimas personas conocemos productos comestibles típicos. Si estamos por el país, uno sabe qué venden en Boyacá, qué venden en el Tolima, qué es lo que venden en el Espinal, qué es lo que venden en Medellín, pero son productos masivos que la gente compra al paso. Entonces, sí es importante, y lo ratifico, conocer el producto de la mejor manera para poder establecer una ruta de acción, de tal manera que uno sepa en qué momento lo podemos hacer. Vamos a analizar qué aspectos vamos a tener en cuenta en el cierre. Digamos que vamos a cerrar el negocio. La persona ya la saludé, la persona ya se sentó, la persona ya le expliqué, a la persona ya le orienté, ya resolví absolutamente todas las dudas. Y entonces, cuando yo voy a cerrar la venta, comienzo a pensar qué tan posible es que yo pueda vender, qué tan posible que yo pueda cerrar. Entonces, un aspecto fundamental para tener en cuenta cuando vamos a cerrar, esto lo vamos a hacer en 2 sesiones, hoy vemos una parte, dentro del próximo lunes vemos la otra, pues un factor importante es que ustedes, Margot y Viviana, en un momento determinado, ojo, tengamos una actitud mental positiva, que nos preparemos para el cierre de manera psicológica, porque la persona está ahí, está sentada, nos ha escuchado, hemos ganado confianza y entonces cuando trabajamos de esa manera y nos preparamos, aquí hay unos elementos, mentalidad de cierre, convicción, ¿no es cierto? Ojo, hoy lo vamos a ver como primera parte, pero en ese ejercicio debemos tener mentalidad de cierre. Y esa mentalidad de cierre es ya la persona sabe, conoce, maneja, tiene claridad de lo que le quiero decir. Entonces, yo tengo el convencimiento de que le ayude al cliente. Yo tengo mi convencimiento de que no lo engañé, de que lo acompañé, de que le expliqué, de que le orienté. Eso me tiene que generar a mí una actitud positiva. Porque en ese tiempo ya conocí al cliente, supe sus necesidades, sus problemas, sus dolores, sus angustias, sus dificultades. Y sé que mi producto ha respondido positivamente para que él pueda generar una acción para él. Y como yo me vuelvo experto en mi producto, yo me imagino a Viviana explicando el tema de los audífonos. Me imagino que lo tienes que hacer muy bien. Color, tamaño, peso, características internas, características externas, garantía, manejo del audífono.
El audífono debe tener botones específicos, debe tener una orientación a la derecha o a la izquierda, etcétera, etcétera, Viviana. Y entonces cuando uno se vuelve experto, entonces uno no suelta un discurso ahí como de memoria, sino que uno se vuelve experto. Muy bien, Viviana. Y la experticia es que es increíble cómo uno entra en contacto con el cliente y uno lee las manos, uno lee su rostro, uno lee sus ojos y uno se da cuenta dónde tiene una duda, dónde está feliz, dónde está contento. Yo les invito, cuando estén en ese ejercicio comercial, tanto Viviana como Marco, a mirar las reacciones de las personas. Repito eso, miren la reacción de la persona. Y la reacción me dice a mí si frunció el ceño, si abrió los ojos, si movió la boca, si movió las orejas, si la persona se tocó el cabello, si la persona se rascó la nariz, si la persona comienza a mover las manos, que son movimientos que me están indicando algo a favor o algo en contra. La manera como me mira, como me escucha, si la persona está mirando el producto cuando lo explico, o si la persona está ida mirando para otro lado. Ustedes tienen que ser radares. Uno como vendedor tiene que ser radar del comportamiento del otro. Uno tiene que ser radar. Y mirando el comportamiento del otro es que uno dice, uy, ahí puedo yo pensar. Entonces, en ese sentido, las técnicas, la técnica ya propiamente de cierre, que estamos aquí en esta primera parte, es, ¿será que hacemos el cierre directo? ¿Procedemos? ¿Cuándo preguntar, hacemos el negocio? ¿Cuándo preguntar, está de acuerdo? ¿Cuándo preguntar, le interesa? Y entonces a veces no, como no sabemos cómo proceder, entonces aquí hay unas técnicas. Una primera es cerrar por alternativas. Entonces vamos a suponer, Viviana, que estás vendiendo unos audífonos y los audífonos son de color y la persona le gustó o tiene mejor, ve que hay un negro y un blanco. Y entonces uno no sabe si la persona qué va a hacer. Entonces, don Pedro, veo que le interesó el blanco, le parece bien el blanco, ahí estoy cerrando el negocio. Margot diría, me lo estoy imaginando porque no manejo muy bien el producto, pero uno le puede decir a la persona, ¿le interesa este paquete de 250 gramos o de 500 gramos? Es decir, estamos induciendo. Después de que ustedes han hecho un gran esfuerzo, después de que ustedes han trabajado hartísimo en la explicación, hay que cerrar la venta. Entonces, el cerrar la venta es una alternativa, esa. Audífonos, ¿prefiere usted este blanco o el negro? Y la persona tendrá que decir, pues blanco o negro. Y en el caso de las achiras, 250 o 500 gramos tendrá que decir. ¿Ven? Ahora, como estamos hablando de cierre de ventas, esa es una, pero hay otras. Cierre por resumen de beneficios. Entonces, mire, estos audífonos realmente salen económicos. Si usted los va a comprar el día de hoy, hoy hay un 30% de descuento, ¿le parece bien? Usted está ahorrando tanto, tanto, tanto. De pronto, si hay una promoción en las chilas, lo mismo, usted está ahorrando tanto. Entonces, una manera de inducir la compra es mostrando esos beneficios. Ahora bien, hay una tercera forma de cerrar y es probar las cosas. Yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, Marco, que en muchas tiendas, inclusive en la calle, abren un paquetico de esos y con una pincita le dan a uno a probar. Eso, que le den a uno una prueba de achiras, eso es una venta casi fija. ¿Por qué? Porque la gente quiere comprar cuando lo prueba. En el caso del audífono, no sé, Viviana, si tengan audífonos de prueba, seguramente así es. Y con diferentes audífonos de prueba y diferentes capacidades, entonces uno tiene que preguntarle a la persona cuál le queda mejor. ¿Escuchó mejor este? ¿Ve? Exacto, si hay de prueba. Entonces, hay que ver poco a poco inducir a la persona a que avance hacia la prueba. ¿Ve? Eso hay que hacer. Siempre, si hay una posibilidad, genial, genial, ¿no es cierto? A veces nuestro cierre es intentando decirle a la persona que está por cerrarse
hay que decirlo obviamente con mucho cuidado, con mucha sinceridad, con mucha empatía. Si uno tiene un descuento especial, entonces, don Pedro, le recuerdo que hasta el próximo viernes hay un descuento especial, tome la decisión. A usted le gustó el blanco, le gustó esta frecuencia, esta capacidad, tome la decisión. Inclusive usted lo puede hacer, lo puede pagar a través de tarjeta de débito, crédito o una transferencia. Don Pedro, hacemos el contrato o hacemos el recibo. Si ven que con delicadeza, con cuidado, uno puede cerrar una venta. Uno puede y debe ser así, cerrar de una manera generosa sin regalarse. Ojo a esta expresión que a veces todos decimos que sí, porque nuestro interés es vender. No, 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 no. La venta es porque la persona efectivamente sintió el respaldo, sintió la garantía, probó el producto, lo sintió y entonces es hora de decirle, avanzamos en el proceso, don Pedro. Listo. Listo. Ahora bien, hasta ahí, digamos que voy a dejar esa primera parte. En la próxima sesión, que es el lunes, la vamos a presentar. Viviana. Entonces, Viviana, cierras ahí, por favor, el sonido. Si quieres estar ahí, no hay problema, el sonido. Eso, gracias, Viviana. Bueno. Entonces, les decía que en la próxima reunión, que es el próximo lunes, entonces voy a continuar con eso, con el cierre de ventas. Mire que estamos siendo prácticos en lo que uno pudiera hacer para cerrar una venta. Con calidad, con respeto, con profesionalismo, mirando al cliente, enseñándole, generando pruebas de valor, haciendo que la persona se sienta cómoda y se sienta bien. Bueno, vamos al quinto punto de nuestra sesión de hoy, que son las ventas AIDA versus SPIN. Vamos a entender estos conceptos. Yo voy a explicar parte de los conceptos, como aquí el tiempo en televisión es corto. Entonces, ustedes tienen una tarea allí de revisar el material de apoyo que está en la plataforma para que ustedes puedan profundizar sobre las ventas AIDA y las ventas SPIN. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa la venta AIDA? Yo no sé si ustedes sepan algo de publicidad, pero también esta es una palabra mnemotécnica de publicidad orientada al marketing. Atención, interés, deseo y acción. Esas son las letras AIDA. Atención, interés, deseo y acción. Es un modelo, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de las ventas es un modelo mental que le pasa o que le va sucediendo o que le ocurre al cliente antes de comprar. Y entonces todos estos elementos que vamos a ver aquí en las ventas AIDA están relacionados con un lenguaje comercial. Ese lenguaje comercial es oral, es escrito, va a través de una nota de texto, va a través de una publicidad, de un volante, va a través de un texto para radio, para televisión, de un periódico, un pasacalle. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con una venta AIDA? Lo primero es la atención. Lograr cautivar la atención de la persona. Entonces, las ventas AIDA son como ese proceso que yo realizo para, desde un principio, conquistar a la persona y lograr hasta el final que la gente compre. Entonces, por eso el primer punto se llama atención. Es crear un mensaje que cautive al cliente potencial. Recordemos que nosotros tenemos clientes reales y clientes potenciales. Clientes reales, el que ya nos compró, el que nos conoce, el que está en nuestra lista de clientes, el que tenemos nosotros allí. Y el cliente potencial es el cliente que puede llegar, que en algún momento lo vamos a conocer, ¿no es cierto? Que entra al almacén, que lee el periódico, que lee un volante, que lee un pasacalle, que nos encuentra por Instagram, que nos ve en TikTok y entonces por una frase, por un mensaje, por una cara, por un testimonio, la persona ya tiene cautivada la atención. Es decir, uy, esa empresa, uy, ya, yo quiero conocerla. ¿Hay algo que llamó la atención? No sé cómo manejen la publicidad, Viviana, no sé cómo manejes tú tu publicidad, Margot.
Pero cuando nosotros generamos un proceso psicológico que nos permite llegar al cliente para que él compre, es lo que se llama psicología del consumidor. Y el primer elemento que estamos viendo acá es cómo a través de la atención logramos por lo menos que la persona nos mire, que la persona mire la vitrina, que la persona entre al almacén, que la persona lea el documento, que la persona escuche el comercial. Eso es lo que se llama atención. Cautivar la atención con la mirada. Una voz, un texto, una imagen, un descuento, un gráfico. El segundo elemento es el interés. Convertir esa atención en interés. La mejor manera de lograr el interés es explicar el producto, las características, de qué está hecho, cómo está hecho, cuál es su contenido. Esa es la mejor forma, porque lo primero fue que nos cautivó el nombre o la empresa o el producto, pero ahora el interés es que conoce las características del producto, lo que hace el producto. Entonces, en el caso de Viviana, ¿qué hace el audífono? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se pone? El tamaño, el color, el material, la frecuencia, todo. En el caso de las achiras, el sabor, la procedencia, el tamaño, el peso. Yo diría que las achiras se venden mucho más rápido porque es un producto muy conocido en el país. El tema de los audífonos es más complejo porque seguramente Viviana la competencia es altísima. Y entonces hay que buscar la mejor manera de buscar ese interés, inclusive a través de los mismos médicos. Me estoy imaginando que los médicos, los otorrinolaringólogos, supongo, no sé si me estoy equivocando, Viviana, pero un renglón de esos puede ser el otorrino, ¿no es cierto? Si me equivoco, por favor ayúdame, ¿cuál sería el profesional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ayúdame. Y entonces, ya con ese profesional, de pronto nosotros hacemos el giro. Cuando el paciente, las audiólogas son las que vendemos directamente los perfecto. Entonces, pensé que bueno, también están ligados. Creo que están ligados, pero como me lo estás especificando, quiere decir que el paciente va donde el médico sugiere un chequeo, sugiere un examen, entonces remiten al especialista, en este caso el audiólogo o la audióloga genera un diagnóstico y desde el diagnóstico, entonces se entiende que hay que comprar el aparato. Entonces, miren que ahí hay una ruta, primero de atención y luego de interés. En el interés es la especificación del audífono, características, tamaño, color, que eso cautiva a la persona. Para que el tercer elemento sea el deseo. El deseo es, uy, yo lo quiero comprar, uy, me gustó, uy, me llamó la atención, uy, qué chévere, uy, tan bonito, uy, el peso, uy, cómo están en la cajita en donde los guardan, uy, vean, me regalan el líquido para protegerlos de la mejor manera, para tenerlos bien aseados, uy, a través de la página veo testimonios de 4 o 5 personas que manifiestan que este producto está muy chévere. Ese es el deseo. El deseo es que a través de la psicología queramos comprar, ya lo estemos pensando, estamos en el proceso de decisión para que al final la acción sea el deseo de compra real. Y a veces uno compre ahora, venga, siga, por favor, siéntese, hoy estamos en una oportunidad maravillosa, estamos en una promoción especial, si usted compra con tarjeta Visa tendrá un 10% de descuento, pero estoy inventando. La acción es la estrategia que debemos tener todas las organizaciones para que la persona se integre al producto de una manera directa y decida comprar. ¿Cómo se llama esa práctica cuando uno va a ir a comprar un carro? A ver si ustedes lo saben. A comprar un carro y le dicen a uno, si quiere, camine, pruébelo. ¿Cómo se llama esa acción? ¿Se acuerdan? Viviana, de pronto Margot. Yo quiero comprar un carro, voy, miro los carros, y entonces la persona que me ve muy interesada me dice, señor, ¿a usted le provocaría hacer, cómo se llama eso? Ahí lo voy a escribir. Eso, el test drive o prueba de ruta. Muy bien, Viviana, muy bien, Marco. El test drive.
quiere darle una vuelta, quiere sentirlo, quiere olerlo, probarlo, caminarlo, y entonces uno no le hace pruebas a todo el mundo. Esa persona que tiene interés, esa persona que manifestó su deseo, con muchísimo gusto a usted le interesaría, porque normalmente cuando nosotros entramos en contacto con el producto o el servicio, prácticamente tenemos más del 50% de la posibilidad de la venta. Más del 50%. Más del 50%. Y si a eso está asociado un vendedor chévere, simpático, agradable, paciente, pues fantástico, porque la persona dice, esto es lo mío. Comprar un carro no es fácil, venderlo es mucho menos. Pero estos vendedores de autos tienen una psicología metida en la cabeza tan fuerte que hacen que uno compre. Por marca, por color, por tamaño, por peso, por cilindraje, por lo que sea. Pero asimismo, piensa tú, Viviana, piensa tú, Margot, cómo ustedes pueden desarrollar un discurso para vender audífonos o vender achiras que tenga este modelo de AIDA. Hay muchas personas que ya tienen la atención, de pronto en el caso de Viviana, no todas. No todas. Eso tendrá que ver con los consultorios relacionados con los audiólogos. Es decir, ya una persona que está en el problema, que está en la dificultad, que realmente requiere un apoyo. Entonces, hay que buscar la manera para cautivar la atención en estas personas. Si es un adulto mayor, ojo, Viviana, posiblemente no es el adulto mayor al que hay que convencer, sino al hijo, ¿no es cierto?, a la persona que los acompaña, porque él va a incidir en la compra, para bien o para mal. A veces nos entretenemos con el adulto mayor, Viviana, y el adulto mayor tiene una persona al lado, que es el hijo o el hermano, un familiar, y nos olvidamos de esa persona. Entonces, esa persona que ignoramos puede ser la persona que le diga, no, a mí no me gustó, no, eso no explicaron bien, no, es que ese color no era, no, es que, pero si nosotros, exacto, si nosotros convencemos al grupo familiar, por ejemplo, en la compra de un carro, por ejemplo, en la compra de una casa, por ejemplo, en la compra de un comedor, de una sala, pero en este caso hay que convencer a la persona que va o a las dos personas que normalmente van con los adultos para decirles dónde están las diferencias, dónde está el valor agregado, dónde están las características, qué es lo bueno de la compra de los audífonos. ¿Estamos de acuerdo, Viviana? Si estamos de acuerdo, colócame una letra M de mamá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Aquí estamos repasando los conceptos. Las ventas spin son diferentes. Las ventas spin, ¿cierto? Es un modelo de venta consultiva que lo que siempre genera es un diálogo. Muy bien, Margot, muchas gracias. Las ventas spin son las ventas que permiten que uno genere un modelo de pregunta-respuesta, como preguntando, como consultando, como sacando la información para que la persona desde esa consulta, desde ese diálogo, lo logre. Y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se busca? Primero, comprender la realidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Viviana, bueno, ¿ustedes cómo manejan en la actualidad el tema del audífono? ¿Lo tienen, no lo tienen? ¿Cómo lo manejan? Esa es una pregunta para indagar, ¿no? Esa es una pregunta consultiva. ¿Ustedes desde cuánto lo tienen? ¿Ustedes ya lo han pensado? Son preguntas. ¿Ustedes ya pensaron en comprar un audífono? ¿Quién se los recomendó? ¿Ustedes ya han hecho pruebas? Ese tipo de preguntas. Igual Margot piensa que estoy hablando de achiras. ¿Usted ya lo probó? ¿Ve? ¿Usted cómo usa las achiras? ¿Usted las toma con chocolate, con café? ¿Usted les en el desayuno, en la comida? La clave, ojo, es cómo el aparato, en este caso el audífono, o cómo el alimento, en este caso la achira Margot, está inmerso en una realidad. Y desde ahí preguntarle al cliente.
No es lo mismo cuando yo digo bienvenido, buenas tardes, le voy a explicar el audífono. ¿Sí ven? Esa es la venta AIDA. Esa es la venta AIDA porque yo soy el protagonista, yo le explico, yo le digo. En cambio aquí, en las ventas SPIN, yo saco la información. Ustedes cómo lo han vivido, ustedes cómo lo han sentido, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiene su problema de audición? ¿Está creciendo su problema? ¿Usted ya ha pensado en solucionarlo? ¿Usted ha consultado otros lugares? ¿Ven? Usted ha revisado de pronto costos, usted ya escuchó nuestra oferta. Miren que yo les estoy hablando a ustedes en términos de pregunta, siempre en pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tal si usted lo deja para después? Mire que ya viene diciembre y entonces usted necesita escuchar mejor, usted necesita calidad de vida, usted ya lo está pensando como calidad de vida. ¿Usted sí ha pensado que el audífono le va a ayudar a usted a mejorar su condición diaria? ¿Usted sí cree que sin el audífono usted va a estar bien? Pregunten, hagan una charla que permita que la persona se cuestione, analice, reflexione y entonces como que diga, oiga, sí, sí, tiene razón, sí, toca hacerlo ya, vamos a comprar ya, ¿no es cierto? Y entonces, mire, usted vino acá porque necesita nuestros audífonos. ¿Cómo se enteró? ¿Quién le contó? ¿Cómo, si ya le expliqué, cómo le ayuda a usted este audífono en lo que usted necesita? ¿Le pareció la experiencia grata cuando usted escuchó el audífono? ¿Le pareció que el sonido es perfecto, que el sonido es envolvente? Preguntar. ¿Ustedes sí han escuchado esa frase que preguntar no es pecado? Preguntar no es pecado, hay que preguntar. Entonces, estas ventas SPIN son diferentes, mientras que la otra es de ida. Aquí envolvemos al comprador, lo motivamos y con las preguntas hacemos que esta persona en la cabeza se responda y se va a responder sí, no sabía, no conozco, y desde ahí nosotros avanzamos a la venta. ¿Cómo les parece este sistema de venta? De 1 a 10 califíquenlo, coloquen de 1 a 10 el número que quieran, sabiendo que 10 es muy bueno, 9, 8, 7, 1 malo. Este sistema de venta, ¿cómo les parece de 1 a 10 califíquenlo? A mí me gusta, pero pues dice Viviana que 10, no sé Marco qué te parezca, ¿no es cierto? Algunos, mucha atención Viviana, mucha atención Marco, combinan las ventas SPIN obviamente con las ventas AIDA. Entonces ustedes van a hacer una tarea de entender un poco más estas ventas SPIN y las ventas AIDA. Van a hacer una comparación, ya les voy a explicar cómo se hace la tarea en esta oportunidad. Pero aquí está claro cómo debemos avanzar. Bueno, listo. Ahí terminamos la parte teórica. Les voy a explicar en qué vamos. ¿Listo? Voy a explicar en qué vamos. Entonces recuerden que con el cronograma, aquí se ve pequeñito, pero ustedes lo tienen allá más grande. Ya estamos en nuestra tercera sesión. Nos queda una sola sesión. Entonces, aquí no le coloqué, aquí está la fila, miren en rojo. Estamos en la tercera sesión. Estamos iniciando la actividad de aprendizaje número 2. Bueno, y entonces para esta semana, miren ustedes, aquí está la presentación de la página. Estamos en la actividad número 2. Recuerden que en azul hay que leer eso, leerlo, descargarlo, si lo pueden descargar, seguramente sí. Guárdenlo en su carpeta, repásenlo, montenlo en su celular, vayan revisando permanentemente eso. Y entonces nosotros ya estamos haciendo las primeras, vamos a hacer estas dos primeras evidencias. Aquí se ven 4, 2 de hoy y las próximas 2 que voy a explicar el próximo lunes. Entonces, las 2 primeras evidencias son para que las hagan esta semana. Entonces, vamos con la primera. Este es un foro temático. ¿Cómo cerrar una venta? Hoy ya les he hablado muchas cosas. Entonces, miren que aquí hay 4 preguntas fundamentales. Atención, la primera pregunta es, ¿cuál cree que son los aspectos más importantes que debe tener en cuenta un vendedor para realizar con éxito una venta? Aquí ya les he dado muchas respuestas, ustedes pueden colocar otras. Estamos hablando del foro, cómo cerrar una venta. La segunda pregunta, ¿qué papel juega la implementación del CRM en las organizaciones?
por favor, ustedes averigüen qué es un CRM. Bueno, si hay alguna duda sobre eso me preguntan, pero ¿qué es un CRM? C. ¿Cómo afectan a una empresa las reclamaciones de garantías para posteriores ventas? Cito un ejemplo y entonces eso está en el material de apoyo. Hoy no lo alcanzamos a desarrollar teóricamente. Y la última pregunta, ¿cuál es la importancia del servicio postventa en la relación vendedor-cliente? Cite un ejemplo. Interesantísimo. Son 4 preguntas que usted va a desarrollar, 5 renglones por cada pregunta en el foro y listo. Esta evidencia está clara, este foro temático está claro. Margot, Viviana, por favor, colóqueme una letra Z ahí, ¿vale? Si está claro, por favor. Listo, Viviana. Muy bien, Margot, está por ahí. ¿Está clara este foro, Margot? ¿Está claro este foro, Margot? Bueno, muy bien, listo. Esto es lo que hay que hacer en el foro. Vamos a esta otra. Mucha atención, ojo, y si hay preguntas, concéntrense que voy a explicar cómo es esta evidencia, por favor, para que no vayan a cometer errores. Esta es la evidencia, se llama una presentación, que es un comparativo cierre de ventas. Como es una presentación, van a hacer un PowerPoint. Abajo dice PowerPoint, en el formato Cena, ya les voy a explicar. ¿Listo? Con texto, con imágenes, con diseño y con buen orden. Repito eso. Van a hacer una presentación en PowerPoint, bonita, en el formato Cena. Bueno, y van ustedes a escribir y van a hacer imágenes. Un poco como lo que yo hago acá. Si ven que yo hago una presentación con imágenes, con flechitas, con texto que se vea bonito, eso van a hacer ustedes. Entonces, aquí les muestro, ustedes pueden tomarle una foto. Esta es la portada. Este es el modelo, le pueden tomar una foto ahí. Este es el fondo, la portada del PowerPoint. Ustedes le pueden tomar la foto ahí. Sí, listo. Esa es la portada. En la portada, ojo, aquí estoy y le pueden tomar otra imagen aquí. Van a titular ustedes cierre de ventas, AIDA versus SPIN, ahí colocan su nombre, su cédula, curso de técnicas de ventas, ¿listo? Abajo pueden colocar la ficha y la fecha del día que hago. Entonces, hasta aquí está la portada y qué tiene que ir en la portada. Por favor, con un número 8 me dicen que está claro. Un número 8. Listo, Viviana. ¿Quedó clara esta parte? Margot. Listo, muy bien. Luego, esta es la tabla de contenido tal como la van a hacer. Yo aquí, esta es la tabla de contenido. Miren que en la misma portada, entonces ustedes copian la portada y encima montan esta tabla de contenido, esta que les estoy mostrando, que ustedes deben desarrollar. El punto 1, introducción, el segundo, ventas salida, el tercero, ventas spin, el cuarto, conclusiones y el quinto, bibliografía. Miren que en ventas salida hay que escribir la definición, las características, el proceso de aplicación, presentación del producto paso a paso. En las ventas spin, definición, características, proceso de aplicación, presentación de un producto paso a paso, que es la parte práctica. Conclusiones, cuadro comparativo entre ventas spin y ventas salida. ¿Cuál es su aprendizaje personal y cuál es su aprendizaje profesional y bibliografía? Entonces, la portada es una diapositiva, la introducción es otra. En ventas salida hagan solo 2 diapositivas, que ya tenemos 4. En ventas spin hagan 2 diapositivas, ya tenemos 6. En conclusiones hagan 2 diapositivas, ya tenemos 8 y bibliografía 9. Si ustedes hacen 10, 11, no hay problema, hasta 11 diapositivas. ¿Hasta ahí está claro? Por favor, colóqueme una X, si está claro. Esa es la tabla de contenido. Listo. ¿Listo, Margot? Ahí está la tabla de contenido como la tienen que desarrollar. Ahora bien, esta es la diapositiva donde van a desarrollar el contenido. Ustedes pueden tomar esa foto. Ahí está la diapositiva. Tómenle la foto. Esta es la siguiente diapositiva donde van a desarrollar el contenido, como el que yo estoy haciendo.
Y entonces el titular está ahí, mírenlo, introducción, punto 1, introducción, lo colocan en verde, allá en el cuadrante verde, ahí van los numerales y los titulares, y en la parte blanca el contenido que ustedes van a ir averiguando y que van a montar. Listo, Margot, muy bien. Entonces, fíjense, la portada es una y ya el contenido de la presentación es otro. Ya les mostré cómo es la diapositiva del contenido y cómo van a ir colocando los títulos o los numerales en la parte verde. ¿Está claro? Eso sí está claro, colóqueme una letra C de casa, C de casa. Muy bien, perfecto. Entonces, van a desarrollar ustedes eso, por favor. Y a eso le van a colocar imágenes, textos, que se vea bonito, color. Cumplan con lo que estoy solicitando en la tabla de contenido, por favor. Eso de la parte ahí. Este cuadrante amarillo no es para que lo hagan. No, no, es para mostrarles que no se olviden que ahí van a estar los numerales del trabajo. Bueno, bien. Entonces les recuerdo que esta semana tenemos 2 tareas. De aquí al lunes, el foro temático cómo cerrar una venta y esta presentación en PowerPoint comparativo cierre de ventas AIDA y Speed. Recuerden que ustedes pueden entregar el material mañana, pasado mañana, el próximo lunes. Depende de su trabajo. Pero miren, máximo hasta el domingo 30 de noviembre ustedes pudieran entregar sus trabajos. Máximo. Si es el 1 de diciembre ya no recibo. Nada, que por lo que sea, por las razones que sean, no recibo el 1 de diciembre. Máximo hasta el domingo 30 porque el curso se cierra el martes 2 de diciembre. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí ya estamos terminando. Si hay alguna pregunta, escriban. Evalúen esta sesión, cómo les pareció, si hay alguna observación, si hay alguna solicitud, si faltó algo, si quedó todo claro. Escriban ahí, por favor, mientras yo termino mi sesión, ¿vale? Evalúen. A mí me gusta que digan si porque nos fue bien o mal o regular o faltó esto, estoy para servir. Pero piensen en esto, ustedes que están trabajando en sus ventas y en sus negocios, piensen que a veces vemos la vida como un vaso medio vacío. Pero también si usted es una persona con buena actitud, con buena energía, una persona positiva, que a pesar de las dificultades sale adelante, que le gusta vencer los obstáculos, todo lo que usted haga con su vaso siempre será medio lleno. Piensen en eso. No piensen en el vacío, sino en lo que ya tienen. No piensen en lo que les falta, sino en lo que han logrado. Ojo, la vida hay que llenarla siempre. De los errores se aprende, de los obstáculos se aprende, entonces piensen en eso. Viviana, me encanta, perfecto, con el mayor gusto. Recuerden, siempre les digo en todas mis sesiones, ustedes son protagonistas de sus éxitos o fracasos. Eso es una tarea de ustedes. Avancen cuanto quieran, yo estoy para ayudar, para colaborar, ¿no es cierto? Nuestra próxima sesión, que será la última, es el próximo lunes a la misma hora, a las 5:30 nos encontramos acá. Para mí es un gusto saludarlas, en este caso Margot, Viviana, gracias por estar acá. Es lo rico de venir, porque algunas personas dicen, no, yo escucho la grabación y está bien, pero cuando vienen tengo esa posibilidad, Viviana, de dar ejemplos directos, de unirme un poco a tus preocupaciones, a tus reflexiones, a tus preguntas, y aquí estoy para ayudar. Voy a detener entonces la grabación, gestionar la grabación, detener.